¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV. Estamos en el Ecuador del año 2025 y miramos con perspectiva a lo que está haciendo el mercado. En particular, hacemos balance de los primeros 6 meses del primer semestre de un ejercicio que arrancaba con muchas dudas y que, sin embargo, David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value, muy buenos días, bienvenido a Tiempo de Inversión. Hola, buenos días, Manuel. Muchas gracias. Pues ha cerrado este primer semestre con avances tanto en la renta fija como en la renta variable. Lo hubiéramos firmado, ¿no? En el arranque del ejercicio. Sí, desde luego, desde luego. Al final, es verdad que cuando uno mira el saldo de los mercados, sobre todo en este lado, sobre todo en Europa, pues puede pensar que está siendo un año relativamente cómodo o fácil, pero yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Desde luego. El saldo es muy positivo. Pero también es verdad que este ha sido un año muy difícil de gestionar a nivel global, porque hay muchas circunstancias, correlaciones que normalmente funcionaban, han dejado de funcionar. El factor Trump es un factor de incertidumbre muy importante y lo vemos cada día. Y está siendo un año que, a pesar del saldo que estamos viendo, sobre todo en la renta variable europea, no es un año sencillo, ¿no? Y la segunda parte del año tampoco parece que vaya a ser especialmente sencilla. Un resultado, un balance positivo, pero con mucho sufrimiento, con mucho trabajo para poder afrontar la elevadísima volatilidad que, sobre todo en los primeros meses de este ejercicio 25, generaba la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, aparte de otros conflictos geopolíticos que, en fin, no sé, en estos últimos meses parece que han dejado el mercado un poco más en calma, ¿no, David? Sí, tuvimos un momento muy de cola cuando en el 2 de abril se anunciaron el Liberation Day, los aranceles y demás. Vimos un movimiento que, en términos de volatilidad, pues lo hemos visto 4 o 5 veces en los últimos 15 años. O sea, no podemos olvidar eso. Y a partir de ahí parece que el mercado se ha decidido quedar con la narrativa más optimista, lo cual siempre es un punto de preocupación. Es decir, al final eh, tienes dos narrativas distintas, por decirlo de alguna manera. Lo que hablábamos antes, si tú miras la renta variable y dices, bueno, pues parece que todo va a salir bien, parece que vamos a tener una reaceleración económica, parece que los resultados empresariales pues van a también a repuntar. Y si tú miras otros activos, como puede ser la deuda americana, por ejemplo, la deuda de Estados Unidos, pues la narrativa es totalmente distinta. La narrativa te habla de una contracción económica, de la necesidad de bajar tipos, de que las cosas van a estar peor en términos económicos de lo que están ahora. Y la divisa, por ejemplo, también te da esa narrativa, ¿no? Y entonces, también desde el punto de vista de gestión es con qué narrativa me estoy quedando o qué narrativa creo que tiene más visos de ser real. Si esa reaceleración cíclica en términos económicos que nos está diciendo la renta variable que podemos tener, o le damos más credibilidad a esa bajada de tipos, a ese empeoramiento de la economía a partir de los próximos meses, a esa inestabilidad que te está reflejando ese dólar tan débil. Bueno, creo que quizás ahí está el punto más importante para los siguientes 6 meses, ¿no? Ver en qué lado de esas dos ideas o de esas dos narrativas nos vamos a quedar. Eh, y entre esas dos narrativas, en Finaccess Value, el equipo de inversión de Finaccess Value, ¿con cuál se siente, en fin, más cómodo o a cuál le da más verisimilitud? Bueno, es buena pregunta, y seguramente en el término medio esté la virtud. Quiero decir, cuando tú has tenido 6 meses desde el punto de vista de renta variable europea tan buenos, tan positivos, que has sobrepasado por mucho lo que ha hecho la renta variable americana, y nosotros, que nuestras carteras son principalmente euro, pues la idea o nuestra sensación o cómo vemos el mundo, pues nos lleva a pensar a la prudencia, nos lleva a optar por eso y decir, oye, hemos tenido 6 meses en los cuales hemos tenido un rally muy importante en la parte de renta variable, la parte de renta fija también ha sumado, porque estábamos muy, muy defensivos. Pero lo que nos queda de aquí en adelante quizás no está puesto en precio ese escenario, posiblemente peor en términos económicos, y nos lleva a ser prudentes, nos lleva a rebajar las posiciones renta variable, nos lleva a rebajar la exposición a ciertos sectores que han corrido mucho, como puede ser defensa, financieros, etcétera.
y nos lleva a ser prudentes con el tema de la renta fija, porque sí que vemos bueno, que en un momento determinado pues las cosas se pueden poner peor, puede haber más volatilidad y nos lleva pues a esa prudencia que te comentaba, ¿no? Hay que tener en cuenta también otros factores. El tema arancelario lo hemos visto este fin de semana. Si los aranceles de Trump finalmente se quedan por encima del 10% y a lo mejor no son el 30% que ha anunciado este fin de semana, pues son el 25, 20, lo que sea, pues evidentemente en términos económicos eso también es un palo importante y eso nos lleva también pues a considerar escenarios alternativos que a lo mejor esa narrativa tan optimista no ha considerado, ¿no? Yo creo que para esta segunda parte, ante esta disyuntiva entre si vamos a ver las cosas peor o van a seguir siendo positivas, pues nos quedamos un poco en la prudencia y en la toma de beneficios y preparar una segunda parte del año que con la primera parte que hemos tenido, si somos prudentes, pues yo creo que nos va a salir un saldo anual bastante importante. Sí, porque pudiera parecer que la evolución es favorable, la evolución del enfermo, pero que las heridas en realidad no están curadas, ¿no? Están ahí amenazando. Parece que todo se ha tranquilizado algo. La guerra arancelaria, bueno, pues ha ido cambiando en función de las decisiones que adoptaba Donald Trump y de aquellos países que decidían negociar con la administración de Estados Unidos. En estos momentos, lo último que conocemos es eh, los aranceles a la Unión Europea, que mantiene la decisión de seguir negociando, es decir, de no adoptar medidas en función de lo que Trump vaya diciendo a golpe de tuit o en cualquiera de las reuniones que tiene. Pero no sabemos a lo que nos enfrentamos efectivamente en el segundo semestre, mucho menos cuando arrancamos un verano y todos los veranos, David Ardura, pues tenemos algún susto. La mayoría de los inversores está de vacaciones, en fin, cualquier decisión, cualquier movimiento pues provoca una gran volatilidad y ahí seguramente la prudencia de la que hablabas es una de las virtudes, ¿no?, para los inversores. Sí, sí, sobre todo porque, como bien dices, no sabemos cuáles son los resultados finales de estas negociaciones arancelarias. Nuestra opinión es que son negociaciones, es decir, partes de un punto de partida y a partir de ahí pues vas ajustando. Pero estamos de acuerdo, al final en verano los volúmenes bajan mucho, es un periodo muy propicio para que tengas esos repuntes de volatilidad. Eh, yo recuerdo pocos veranos tranquilos, eso de me voy de vacaciones y está todo bien, Y me rara, olvido. rara vez se cumple, rara vez se cumple, ¿no? eh, Y eso pues nos lleva a tener esa prudencia. En términos de lo que hablábamos de las negociaciones, yo creo que sí, que la posición de la Unión Europea es la adecuada. Es decir, si tú empiezas a hacer una reescalada de amenazas pues si tú me pones aranceles, yo te pongo más y demás, ya vimos que eso lo único que consigues es tensionar los mercados y que al final pues tienes que llegar a un acuerdo y tienes que llegar a un punto medio. Aunque sea doloroso, pero la negociación ideal es aquella en la que ambas partes ceden algo y ambas partes ganan algo, ¿no? Yo creo que es un poco la posición de la Unión Europea y tiene que seguir siendo así. Si es así, pues no tendremos mucha volatilidad. Si empezamos con, oye, yo te implemento los aranceles el 1 de agosto y el 2 de agosto implementamos nosotros y demás, ahí sí que vamos a tener volatilidad seguro. ujú. La geopolítica, de momento, pasa a un segundo plano. Bueno, en el fondo todo es geopolítica, quiero decir, desde que ha Bueno, llegado Trump, los conflictos, los geoconflictos en este momento. los geoconflictos, pues fíjate, tuvimos un repunte de volatilidad con el bombardeo de Irán, Mm. quizás por los miedos de que tuviéramos una especie de Afganistán en el cual ambos bloques pues aportan su parte y el terreno es el que sufre, pero ninguno de los dos se involucra directamente, ¿no? Y ese miedo quizás desapareció al ver que Irán estaba un poco aislada, pero es un factor que siempre está ahí y que siempre está ahí. Y desgraciadamente los mercados se acostumbran a vivir con estas cosas, ¿no? Si ves un poco la guerra de Ucrania, llevamos enfilando casi el cuarto año de guerra y el mercado se ha acostumbrado a vivir con eso y mientras no tenga un efecto económico evidente, pues el mercado lo deja correr y desgraciadamente es algo que hemos visto toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que sí que queda en un segundo plano, salvo que tengamos algún evento que realmente te afecte al precio del petróleo, pues como puede ser cerrar el estrecho de Hormuz y demás,
todo eso sí que te lo cotizaría, pero te lo cotizaría más por el lado económico, más por el lado del crudo y de los efectos que pueda tener sobre la inflación, que realmente por la desgracia y por la tragedia que es que tener estos conflictos, ¿no? Ujú. En este escenario, y mirando con perspectiva, David Ardura, ¿dónde estarían las oportunidades o dónde identificáis vosotros las oportunidades en función de los diferentes escenarios con los que se puede trabajar para este segundo semestre, teniendo en cuenta lo que conocemos hoy? Bueno, para nosotros la renta variable europea sigue siendo el sitio para estar por dos factores. El primero es que en Europa sí que creo o creemos que puede haber ese impulso cíclico económico porque Europa va a hacer algo que no había hecho en los últimos años, que es estimular la economía por la vía fiscal. Y en ese sentido es una novedad. Si recuerdas, siempre en Europa, pues cada vez que había que estimular la economía se miraba hacia el BCE y Lagarde siempre decía lo mismo. No puede ser que la política monetaria sea el único instrumento que tenemos para estimular el crecimiento económico. Esa política monetaria está llegando al final, pero la política fiscal sí que está tomando el testigo. Y todas las inversiones en defensa que se van a hacer, el plan de Alemania de reindustrialización o de estímulo al crecimiento económico y a la demanda interna, que es de medio billón de euros, que se dice pronto, Mm. todo eso sí que pensamos que puede crear un estímulo cíclico para la economía europea. Y además hay que tener en cuenta que el BCE siempre tiene la PUT de volver a bajar los tipos por debajo de la tasa neutral, porque la inflación está muy controlada, con lo cual al final si fuera necesario estimular la economía o simplemente parar esa subida que está teniendo el euro, que también es una amenaza en los resultados empresariales, pues siempre el BCE pensamos que tiene recorrido para bajar los tipos más allá del 1,75, que es posiblemente donde acaben a finales de este año. Y todo ese estímulo, tanto por la vía fiscal como algo menos por la vía monetaria, pues además hay que tener en cuenta que coincide con unas valoraciones de la bolsa europea que no estando en su mínimo histórico, pero sí que están mucho más atractivas que las del resto del mundo, sobre todo la bolsa americana. Con lo cual, al final, pensamos que la renta variable europea tiene su sentido. Y desde el punto de vista de renta fija, la parte buena es que las curvas con la pendiente que tienen ya te descuentan ese estímulo cíclico del que venimos hablando, porque son curvas que tienen pendientes que están ya incluso por encima de la media histórica, con lo cual todo eso ya está reflejado en los tipos de interés. Y ahí seguimos pensando bueno, que hay que valorar también la posibilidad de que el BCE vaya más allá de lo que estamos viendo en un primer momento o de lo que está descontando el mercado, ¿no? Y ahí sí que creemos que puede haber una oportunidad. Y luego, sobre todo, en la renta fija corporativa, que pensamos que la renta fija corporativa, sobre todo en investment grade, ahí sí que tenemos recorrido para reducir los diferenciales, al igual que tenemos cierto recorrido para seguir subiendo en bolsa. Y eso nos parece que es una oportunidad, pues duraciones en torno a los 2, 3 años sin asumir grandes riesgos, pues nos parece que tiene sentido en las carteras europeas. Y en Estados Unidos, pues al final dependerá mucho del momento económico. Sí que pensamos que la parte de la curva americana ha descontado el escenario este negativo que te decía y la parte de la renta variable está descontando el optimista, con lo cual al final tenemos que ver cuál de los dos tiene razón. Y bueno, ahí pensamos que quizás todavía es un momento que es relativamente pronto para invertir allí, sobre todo también porque no vemos ningún factor que ha contribuido a la debilidad del dólar y ninguno de los factores que ha contribuido a la debilidad del dólar le vemos dándose la vuelta en el momento actual. Por lo cual, al final, ahí pensamos que para los inversores en euros tiene más sentido permanecer en euros y permanecer en nuestros mercados que quizás acudir todavía a la bolsa americana y a la deuda americana que está descontando un escenario muy, muy negativo y no sabemos si a partir de ahí hay mucho recorrido. Ujú. Cuando dices que el Banco Central Europeo podría llegar más allá de lo que en principio el mercado está descontando, ¿qué quieres decir o hasta dónde podría llegar? Bueno, si tú miras un poco las estimaciones que tiene el mercado sobre lo que va a hacer el BCE va a bajar una vez más los tipos, seguramente en otoño, y ahí para. Ese es un poco lo que te está diciendo el mercado. ¿Qué sucede? Que el BCE tiene unas estimaciones de inflación muy ancladas. Es decir, tú ves las estimaciones de inflación para la economía europea y son descendentes no solo en 2025, sino también en 2026. Eso al BCE le da margen de actuación si fuera necesario. Y el BCE solo tiene un mandato, que es estabilidad de precios.
pero siempre tiene cierta sensibilidad a otros factores. Y estoy pensando sobre todo en esa fortaleza del euro, que veremos a ver, que yo creo que eso es importante también, ver un poco qué nos dicen las compañías europeas ahora en esta temporada de resultados sobre cuáles son sus perspectivas y cómo está afectando esa fortaleza del euro sobre todo a las compañías exportadoras. Y si fuera necesario, imagínate que llegáramos a ese 1,20 del euro dólar, o incluso por encima, ahí sí que pensamos que el BCE siempre tiene la opción de bajar los tipos por debajo de esa bajada más que está descontando el mercado. Es decir, el mercado te está descontando que el tipo de depósito a final de año es del 1,75, que sería la parte baja de la tasa neutral, la tasa en la que la economía ni se desestimula ni se estimula. Pero si es necesario, el BCE puede bajar de ahí. Y quizás eso, por eso te decía lo de las curvas europeas. Las curvas europeas ya te descuentan en el escenario, digamos, más central. Y no te están descontando que puedas tener más bajadas de tipos, además de la que está en precio, de la bajada de fin de año. Por lo que creo que cuando un activo te descuenta prácticamente al 100% todo un escenario, pues siempre tienes escenarios alternativos y es donde te suelen surgir las oportunidades. David, para finalizar, ¿dónde estáis posicionados o cuál es un poco lo más destacado de vuestro posicionamiento en estos momentos, teniendo en cuenta el escenario? Bueno, nuestro posicionamiento sigue siendo constructivo en bolsa europea. Es verdad que hemos estado muy sobreponderados durante la primera parte del año y ahora nos hemos puesto en niveles más neutrales. Y en la parte de renta fija estamos con ciertas posiciones en deuda soberana europea con algo de duración, pero el núcleo de nuestra cartera, te estoy hablando de como el 80%, está en renta fija corporativa investment grade, con duraciones en torno entre 1 y 3 años, más o menos es donde están situadas las carteras, dependiendo un poco del perfil. Y tenemos en nuestra posición más de riesgo, más de high yield, si quieres llamarla así, pues está en la parte de bonos híbridos corporativos, sobre todo bonos financieros, porque vemos que es una parte de la estructura de capital dentro de los bancos que te paga evidentemente más, pero además es que los riesgos están, digamos, muy acotados, porque al final, si algo han hecho los bancos estos últimos años ha sido generar capital, el entorno actual de tipos bajos, pero relativamente controlados y crecimiento económico positivo, pues es un entorno muy favorable para los bancos. Entonces, ahí la deuda híbrida, la deuda de los cocos, los AT1 nos sigue ofreciendo una rentabilidad de riesgo muy interesante. Quizás esa es nuestra posición más en high yield, más agresiva dentro de la renta fija, pero el resto es renta fija corporativa porque pensamos que todavía tiene recorrido, que el carry es interesante y que para un entorno relativamente complicado para la segunda parte del año, pues es como una certidumbre bastante importante para nosotros, ¿no? Que os da seguridad. David, ¿habéis reducido exposición en renta variable? ¿Y qué habéis hecho? ¿Mantenéis mayor liquidez o qué habéis hecho con esa reducción de exposición en renta variable? Bueno, la hemos mandado directamente a renta fija, porque al Vale. final dices, si tienes una renta fija investment grade con duraciones de 2 años, tres, entre 1 y 3, como te comentaba antes, pues al final los riesgos están muy acotados y la remuneración extra que te da sobre la liquidez es muy importante. Con lo cual, al final, mantenemos una posición de liquidez lógica, pero teniendo la alternativa de renta fija, pues hoy es más interesante tenerla ahí, ¿no? en la parte de renta fija. Interesante siempre es escuchar a David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value. Gracias, David, por el análisis, por la perspectiva. Te deseamos desde Tiempo de Inversión unas felices vacaciones y esperamos todos que este verano, en fin, nos deje tranquilos para poder disfrutar un poco más de la familia y no estar tan pendientes de los mercados. Gracias, David. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Manuel. Igualmente, un abrazo.